Vamos a abrir nuestra Biblia, Marcos capítulo 2. Amén. Y vamos a leer versículo 18 al 22. Amén. ¿Ya lo tienen? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das de venir ante tu presencia. Señor, venir a alabarte y darte gracias, reconocer nuestra total dependencia de ti, nuestra necesidad de ti, Señor. Bendito Dios, darte gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros, por todo lo que nos permite, lo que nos das, mi Dios. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Bendiga su palabra, Señor, y sea tu Espíritu Santo guiando, Señor. Que haya corazones dispuestos, Padre, para recibir el alimento de esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Uno de los problemas que ha habido siempre, hermano, en el pueblo de Dios, llámese Israel en el Antiguo Testamento o en estos tiempos, ha sido la dureza del pueblo para recibir la palabra, para recibir el consejo de la palabra. Si nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta, varios textos, cómo el pueblo rechazaba la palabra que venía de Dios a través de los profetas, y el pueblo rechazaba la palabra. En este tiempo, el Señor sabe que todavía su palabra muchas veces es rechazada. Hay cristianos, hermano, hay iglesia que todavía no soporta la palabra como la debe de soportar. Si usted, vamos a leer unos pasajes. Usted va a Jeremías 6:10. Jeremías fue uno de los profetas, hermano, profetas de Dios, a los cuales el pueblo rechazó, porque hablaba la palabra de verdad. Había falsos profetas, y a muchos de esos falsos profetas el pueblo los escuchaba, porque les parecía mejor la palabra. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 10: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? Es decir, Dios buscaba entre el pueblo alguien que fuera capaz,
que estuviera dispuesto, hermano, a recibir la palabra de Dios que trajera perdón, restauración al pueblo de Israel. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y esto, hermano, podemos decir, está en el Antiguo Testamento. Yo puedo decirle con certeza que en estos tiempos, hermano, hay pueblo que no quiere recibir la palabra de Dios. Porque si la recibiesen pueden transformarlos. Zacarías capítulo 7. Versículo 8 al 12 dice: Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Esta palabra, hermano, venía para los sacerdotes de aquel tiempo. Venía para los sacerdotes que no actuaban conforme a la ley de Dios, sino conforme como ellos querían actuar. Y dice: y no escucharon ni recibieron la palabra. Ahora nosotros empezamos leyendo un texto, en Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22. Y ahí voy a regresar. Dice el 18: Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Estos están hablando de un ayuno, hermano, que no era un ayuno ni siquiera por mandamiento de la ley, sino que era una costumbre, una tradición de ayunar 2 veces por semana, sin un propósito, pero lo hacían. ¿Recuerda usted la oración del fariseo y el publicano? Cómo él presume que ayunaba 2 veces. Pero hermano, el Señor Jesús, hermano, les contesta en el versículo 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿A quién se refería como esposo, hermano? A él mismo, ¿verdad? A Jesús. ¿Cómo van a ayunar si están con el esposo, si están gozosos, si están llenos de mi presencia, si caminan conmigo? Pero nótese, hermano, que está hablando del ayuno de los fariseos. ¿Por qué no vaya a pensar: el hermano está en contra del ayuno? Yo no estoy en contra del ayuno. Porque la palabra de Dios nos enseña que es con ayuno con lo que podemos, hermano, tener el poder de Dios. Amén. Pero este ayuno, este tipo de ayuno de los fariseos, dice: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Eso le dijo Jesús por el tipo de ayuno que ellos hacían.
Porque el Señor Jesús nos enseñó a hacer un ayuno diferente, hermano. Este tipo de ayuno de los fariseos, hermano, reflejaba o se asociaba con tristeza, hermano, con dolor, con tristeza, cansancio, de tal manera que cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, enseña sobre el ayuno, les dice: cuando ayunen, háganlo con gozo. Amén, amén. Vamos a ver ese versículo para no decirle mentiras, hermano. Mateo capítulo 6. Versículo 16 dice: cuando ayunen, no sean austeros. Esta palabra austeros significa sacrificados, mortificados. Hay una versión que dice: cuando ayunen, no pongan cara triste. Dice: como hacen los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Quise que cuando ayunemos, hermano, lo hagamos para el Señor y no para presumir. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra: cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Dice: oye, siéntete gozoso. Vístete bien, bañate fresco. Que no es solo triste, para que te pregunten: ¿qué tiene, hermano? Es que estoy ayunando. Eso es lo que no quiere Dios, ¿verdad? Aleluya. Y aquí es donde el Señor Jesús enseña sobre el verdadero ayuno. En el versículo 21 y 22 de Lucas capítulo 2. Versículo 20 dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Versículo 20: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Versículo 21: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha echado. Esa es una palabra para los fariseos, ¿no? El paño viejo, el pedazo de tela viejo, los odres viejos representaban al fariseísmo o al cristianismo que no quiere cambiar, al cristianismo conformista, a un cristiano que aparenta madurez, pero cuando viene la hora de la prueba y la hora de recibir la palabra que le va a alimentar y se le exhorta, no la soporta. ¿Por qué? Por ejemplo,
que se rompe y se parcha con un pedazo de tela nueva. Y dicen los comentarios, el pedazo de tela nueva tiene flexibilidad al ser nuevo, tiene fuerza, flexibilidad, que hace que en vez de realidad jale lo viejo y se rompa y el agujero se haga grande, como el chicle en el sombrero de los alquirabajes. Y dice, los odres, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Qué era un odre? ¿Alguien sabe qué es eso? Era un recipiente, hermano, hecho de piel. Un recipiente de piel donde se guardaba el vino. Y cuando aquella piel era nueva y el odre nuevo, la piel, como decimos nosotros, el cuero, era más flexible. Cuando el vino nuevo se vertía sobre el odre para ser guardado, el vino nuevo no está fermentado, pero adentro se empezaba a fermentar y a inflar el odre, a hacer fuerza adentro del odre, del recipiente. Pero al ser nuevo, hermano, el odre lo guardaba, lo sostenía, lo soportaba. ¿Me entiendes eso? Pero cuando era un odre ya usado y viejo, imagínense un cuero viejo. ¿A poco no se acuerdan? Normalmente usaron guaraches, de esos de correlitos. Yo usé también. Y éramos felices con esos guaraches, más cuando eran niños. Cuando caminábamos en el lodo, a veces se daban vueltas. Y bien suavecitos, las correas de la piel bien suavecitas, flexibles, pero se le mojaban y los dejaban ir al sol. Cuando los agarraban estaban durísimos, ¿sí o no? Y se los dejaba más tiempo, llegaba el tiempo que si usted los quería doblar, estaban flexibles, tronaban, ¿sí o no? Imagínense un odre de un cuero, de una piel vieja, que ya está rígido, está duro. Lo toca y se parte. Y en un odre viejo, dice el Señor Jesús, le echan vino nuevo sin fermentar. Y cuando se empieza a fermentar dentro del odre, se va a partir y se va a derramar el vino. Ahora, ¿qué nos quería decir el Señor Jesús? ¿Qué les quería decir a los fariseos? ¿Qué nos quiere decir a nosotros como iglesia? Más o menos se da cuenta que lo que Dios nos quiere enseñar, que a veces parece que estamos maduros, porque tenemos 25, 30 años en el Evangelio, 25, 30 años diciendo que somos cristianos y que hasta pastores hemos sido. Pero cuando viene una palabra fuerte, una palabra que quiere hacer algo, que quiere ministrar el corazón, que quiere corregir, hermano, un corazón maduro lo recibe, lo sostiene. Pero un corazón inmaduro es un hombre viejo. Viejo, puede estar viejo pero inmaduro. Que cuando le vierten la palabra, cuando le vierten, hermano, el vino nuevo, no soporta, truena, desecha la palabra. Amén. Aleluya. Dios, hermano, quiere que seamos odres nuevos o odres viejos. Odres nuevos. Por eso decía el Señor Jesús de sus discípulos, le decía a los fariseos, porque le reclamaban y le decían el ayuno. Ustedes no saben, es como le decían, no saben ustedes. Estos discípulos
Si está recibiendo mi palabra, son odres nuevos, está recibiendo lo nuevo, la revelación de Dios. Ellos se quedaban en sus tradiciones, en sus mandamientos de hombres. No querían salir, eran duros, eran rígidos, eran firmes en lo que habían creído. No recibían la palabra del Señor Jesucristo y los comparaba con odres viejos. Y los que iban creyendo eran los odres nuevos, porque iban recibiendo la palabra y creciendo en ellos, hermano. Gloria a Dios. Trayendo madurez a su vida espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermano, el odre viejo representa a un cristiano que aparenta madurez, pero no soporta la palabra, no es capaz de recibir cosas fuertes, cosas nuevas de la palabra. Los fariseos así estaban, acostumbrados, rígidos, duros en su ley y sus mandamientos. No estaban dispuestos al cambio, a la palabra que Jesús traía. Y sus discípulos, hermanos, representaban a los odres nuevos que reciben lo que guardan la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted se pone a reflexionar, a lo mejor va a decir en su corazón: yo siempre me he esforzado por ser un odre nuevo, porque a veces la palabra me pega duro, pero yo sé que es verdad, yo la recibo y digo: Señor, ayúdame a corregirme, porque sí estoy mal en esto. Pero el odre viejo hace esto. Otra vez puras pedradas. ¿Y qué quieren que haga? Desecha. Se le sale el vino. Lo que Dios quiere depositar, no puede. Porque yo me imagino ese odre de cuero viejo que se truena, hermano. Y lo que Dios quiere depositar es desechado a veces por los mismos cristianos. Así que, hermanos, debemos reflexionar qué tipo de creyentes somos. ¿Qué podemos recibir en una predicación? Hay muchos que les gusta oír nada más lo que ellos quieren oír. Si les gusta tomar, les gusta que les digan que sí pueden tomar, que se pueden emborrachar, poquito, pero no tanto, que se pueden tomar hasta 3 o 4 cervezas. Y van y buscan al que predica eso para sentirse ellos bien. Buscan palabras suaves. No buscan palabras nutritivas. Siguen siendo niños inmaduros. Si yo tuviera aquí una paleta de dulce de caramelo y acá un plato de frijoles con unas tortillas, y yo se lo decía al niño de abajo, ¿sabe qué iba a querer? Unos burritos de frijoles o paletas de dulce. Yo pienso que iba a querer la paleta de dulce, porque es niño. Todavía no sabe discernir entre lo que le va a nutrir y lo que no le va a nutrir. ¿Habrá cristianos así, hermano? Segunda Timoteo capítulo 4. Dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra,
significa que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es lo que muchos quieren escuchar, las fábulas, los inventos, las cosas, las enseñanzas que se oyen bonitas pero son mentiras, que la palabra de Dios les dice sutilezas huecas. Sutilezas, cosas suaves, cosas parecen tiernas, parecen buenas, pero están huecas. Así dice la palabra. Buscarán predicadores que los alaben, que les den reconocimiento y que les digan lo que ellos quieren oír. La madurez, hermano, se consigue a través de la palabra, no del tiempo. La madurez espiritual no es por el tiempo, sino es por la palabra, por conocerla, por leerla, por alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. En 2 de Timoteo, ahí en el cito 3:16, atrásito del capítulo 4, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. El viernes en la vigilia pasada yo les enseñé un poquito acerca de esto. Dice, es útil para enseñar, pero primero, antes de enseñar, tenemos que aprender, ¿sí o no? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese, para todo lo que es. No es para endulzar el oído, la que no dice eso, hermano. Es para que te sientas bien. La palabra de Dios nos puede hacer sentir bien, porque también hay palabras de aliento, de consuelo, de amor. Pero también nos corrige, también nos instruye, también nos redarguye. Y dice el versículo 17, ¿para qué? ¿Para qué hace eso la palabra? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto. La palabra perfecto se traduce como maduro, que tenga madurez espiritual, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto quiere decir que llegue a la madurez. ¿Cómo? Cuando la palabra, hermano, le instruye, le redarguye, le corrija, le instruye. Amén. No cuando le guste lo que le predica. Es que hay mucho pueblo de Dios que no lee, ¿no? Que leer, hermano, nos ayuda a madurar, porque cuando tú conoces ya la palabra, lo que dice, no te va a sorprender un mensaje duro. Lo vas a recibir porque ya sabes que la palabra lo dice. Amén. ¿Qué hace que es un hombre viejo, hermano? No es eso. Reniega de la palabra. Hebreos capítulo 5. Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, aleluya. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio? Cuando dice la palabra de Dios, debiendo ser ya maestros, quiere decir que nosotros, todos debemos tener la capacidad, ya, en este tiempo. No que usted cree que predique una enseñanza, no, porque Dios sabe a qué ministerio darle a cada quien, pero sí podemos, hermano, contestar preguntas, sí podemos hablar la palabra, lo que hemos aprendido.
Cuando conocemos la palabra podemos discernir cuando nos están echando una mentira, cuando nos están enseñando palabras de hombres, inventos. Amén. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Que habéis llegado a ser tales que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántos entienden lo que quiere decir esto? Está hablando a una iglesia que no madura, que no madura. Que puede recibir palabra liviana, pero no soporta, hermano, oír la palabra dura. La palabra que le va a exhortar, que le va a corregir. Aleluya. El escritor de Hebreos dice, en otras palabras, a pesar del tiempo no han llegado a tener la madurez para recibir la palabra. Son como el odre viejo, rígido, que no soporta y derrama lo que Dios quiere poner en el corazón. Así nos compara, hermano, la palabra con un odre. Nosotros decidimos si somos un odre nuevo o hemos sido un odre viejo, que no está guardando la palabra, que la recibe pero se le tira, no la guarda, no la soporta, la desecha. Versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto. La leche es palabras livianas. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, es decir, un odre nuevo. Amén. Y no es que ser como niño sea malo, ¿no? Existen las dos partes, hermanos. El Señor Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos debemos ser como niños en cuanto a la malicia. Hay cosas que debemos aprender de los niños. Pero en otras cosas nos dice que no debemos ser como niños. Todos nacemos espiritualmente y somos niños alguna vez, ¿sí o no? Pero no debemos quedarnos allí. Todos alguna vez fuimos niños espirituales, recibimos las primeras palabras, las que nos alimentaron, pero esa palabra tuvo que caer en un odre nuevo para sostenerla, para soportarla y que viniera más palabra, hermano, que nos hiciera madurar y crecer espiritualmente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Todo aquel que es inexperto participa de la leche, porque es niño. El problema no es el niño, porque todos lo fuimos, dice. El problema es que a pesar de tanto tiempo siendo cristianos, sigamos siendo niños sin madurez, es decir, sin llegar a ser un odre nuevo, que reciba y soporte y guarde su palabra. Aleluya. ¿Qué tipo de cristianos son? Cada uno sabemos. Aleluya. El versículo 14, hermano, nos habla del cristiano que es maduro, que ya tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque han recibido la palabra, se han alimentado de la palabra, soportan la palabra, porque son odres nuevos, son odres resistentes, que guardan la palabra, que viven la palabra. Amén. Filipenses capítulo 3.
Lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya. No que lo haya alcanzado ya. ¿De qué está hablando allí el apóstol Pablo? ¿De qué se refiere? ¿Qué alcanzó? ¿O qué no alcanzó? Las promesas de Dios, hermano. La resurrección todavía no ha alcanzado. Él sabe que está, él sabe quién es salvo, pero todavía no llega a la meta. Amén. Amén. Todavía está batallando aquí, en este momento del pasaje. Él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Otra vez la palabra perfecto, que significa madurez. ¿Y sabe por qué el apóstol Pablo dice que no es perfecto? Hermano, yo creo, todos tenemos un nivel de madurez diferente, de madurez espiritual. Y después de que Cristo nos salva, empieza un proceso en nuestra vida, un proceso de maduración, que no va a terminar, porque siempre estamos aprendiendo. Si buscamos de Dios, siempre vamos a estar aprendiendo. Por eso dice el apóstol Pablo, no es que haya alcanzado ya todo, no. Pero estaba en un proceso, ¿no? Dios lo que quiere, hermano, que después de que Cristo viene y nos salva, que en ese proceso vayamos avanzando, vayamos creciendo y buscando la madurez, la perfección de Cristo Jesús. Y que llevemos fruto. En los árboles, hermano, yo no sé si usted ha visto, pero cuando empiezan a florear, se ve todo bonito los árboles. Yo me imagino ahorita uno de limón que hemos visto, muchas flores. Están haciendo un nuevo fruto. Pero no todos esos limoncillos van a llegar a la madurez. En el proceso no se van a caer. Otros se van a morir sin madurar. Pero hay muchos que sí van a llegar al punto de ser buenos. Al punto de cumplir el propósito. Y lo que Dios quiere y busca en nosotros, hermano, que guardemos esa palabra, que por eso Dios nos mandó su palabra, nos mandó quienes nos enseñaran la palabra, nos estuvieran predicando, para nosotros ir guardando en nuestro odre esa palabra, soportándola y que nos haga crecer, hermano, y avanzar en esa madurez que todo cristiano necesitamos, hermano. Amén. El propósito de Dios es que seamos como los odres nuevos, que recibe la palabra, vive la palabra, contiene, cuida y guarda la palabra. Amén. Y por supuesto que dejemos de ser, si somos, que dejemos de ser como el odre viejo, todo sentido. ¿Lo quieres doblar un poquito? Ya tornó. San Juan, capítulo 6. En el versículo 63 al 69 dice: el Espíritu es el que da vida. Fíjate, hermano. El Espíritu, estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, y la carne para nada aprovecha. Y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero ¿sabe por qué lo decía el Señor? Porque había quienes no soportaban la palabra que estaba hablando
El contexto dice que Él enseñó que es el pan de vida y que debemos comer su carne y debemos comer, beber su sangre. Ahí atrás lo dice. Y todos se escandalizaban. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque pensaban que era literal lo que Él estaba diciendo. La palabra de Dios dice que Él es el pan que descendió del cielo, el maná. Lo espiritual. Y se escandalizaban por eso. Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque estaban pensando literalmente que se tenían que comer la carne y beber la sangre de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús le dice: el espíritu es el que da vida, lo espiritual. Dice: la carne para nada aprovecha. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios dice en Juan 1:1 que Él es el verbo. Y verbo quiere decir palabra. Y nosotros debemos alimentarnos de la palabra, guardar la palabra, recibir la palabra que nos haga crecer, que nos haga madurar espiritualmente. Aleluya. Y dice el 64: pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, que eran hombres viejos, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿acaso también quieren irse ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras, tú tienes el alimento. Pero sí debemos, hermano, como iglesia, aceptar la palabra como el odre nuevo, recibir la palabra, ser flexibles a su palabra, contener su palabra y allí madurar. Aleluya. Por último, hermanos, con esto voy a terminar Hebreos capítulo 13. Por si alguien está diciendo allí en su corazón, en su mente: es que el hermano siempre habla por exhortación. Pues casi toda la Biblia es exhortación. Yo cuando la leo también me exhorta. No por eso la voy a dejar de leer. Amén. Y dice el versículo 22: os ruego, hermanos, yo puse algo, el escritor de Hebreos, que soporten la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Soporten muy poquito. Os ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Dice el versículo 24: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, y los de Italia os saludan. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Quiénes eran esos santos? ¿Quiénes eran los santos que mandaba el escritor de Hebreos que saludaran? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Una estatua de yeso que tenían ahí en el templo. Eran los que estaban ahí oyendo la palabra, habían sido santificados por la palabra, habían sido convertidos a Cristo y caminaban con Cristo.
Cristo, habían recibido la palabra. Amén. Aleluya. Y dice arriba, saludad a todos vuestros pastores. Ah, si había pastores, no dice que otra pastor. Había pastores. Pues, habla sobre un pastor de, ahí dice en la Biblia que era pastores. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie.